pasar, ¿no? Ayer lo que estábamos viendo era algunos factores de conversión, lo que eran las unidades, ¿no? Y vamos a colocar un problemita tipo que nos permita, un poquito voy a admitir unos cuantos más, permita ejemplificar esto, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta. Estamos con 109, nos están faltando 20 personas más para llegar al tope de ayer. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más tipo, ¿no? Vamos a decir un jugador de juegos online consigue 15,000 monedas de oro en su juego, equivale a un tiempo de juego de 50 horas. Un jugador de juegos online consigue 15,000 monedas de oro en su juego, que equivalen a un tiempo de juego de 50 horas. Si el jugador trabajando en la vida real gana 40 bolivianos la hora, ¿quién está con su música, por favor? No hay problema de la música, pero el problema es que los compañeros no van a escuchar bien. Eh, ¿Cuánto equivale en bolivianos la moneda virtual de oro? Sufriendo, creo. Creo que no hay mayor problema.
Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, bueno, el dato que queremos convertir, ¿no? Entonces, decimos 15.000 monedas van a ser iguales a 50 horas. Bien, entonces, complicado, que vamos a pasarnos toda la clase admitiendo a los compañeros. Bien, entonces 1.500 monedas son 50 horas y vamos a decir que 40 bolivianos también son equivalentes a una hora. No, suponiendo que es lo mismo jugar que trabajar en este caso, ¿no? ¿No? Entonces, 1.500 monedas de oro virtual nos va a equivaler a 50 horas de juego y 40 bolivianos por una hora de trabajo en el caso de este compañero. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decir 15.000, vamos a poner una ecuación. Vamos a decir 15.000 aquí le pondremos monedas hora por, colocamos otra fracción más, decimos una hora, gana 40 bolivianos. Bueno, diría muy poquito, pero la cuestión es que, bueno, así gana este cuate, ¿no? Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer es, en este caso, 15.000, dividirlo entre 40, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Que 375 que me queda arriba, monedas, equivale, en este caso, entonces podríamos decir que 375 monedas va a ser un boliviano, ¿no? de nuestro factorcito de conversión. Entonces, si nosotros queremos decir un boliviano, sería igual a 375 monedas. Pero no nos piden eso, ¿no? Nos piden a cuánto equivale en bolivianos una moneda virtual. Entonces, habría que hacer la inversión de esto, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, decimos 1 dividido entre 375.
¿no? Entonces, que estaríamos hablando 0.0026, si lo redondeamos 0.0027 bolivianos, ¿no? Decimos una moneda igual a 0,00. La que sería nuestra respuesta, ¿no? Hay una preguntita con conversación. Con les sale 7.25, ¿no? Otra vez repasaremos el programita para los que han entrado ahorita, ¿no? Tenemos que 1.500 monedas serían, igual a 50 horas. Ese Tito, nos hemos olvidado de las 50 horas. Tienes razón el compañero. A ver, 50 horas. Entonces habría que dividir 1.500 entre 200, no entre 40. 500 dividido entre 200, ¿no? Tiene 7,5 monedas el boliviano. Tiene razón el compañero, gracias. Entonces un boliviano es igual a 7,5 monedas, ¿no? Ahora sí hacemos la inversión y me sale una moneda son 13 centavos de boliviano. Nos hemos olvidado colocar esto, ¿no? Entonces decíamos 1.500 monedas, va a ser 50 horas. Una hora, noten esto, importante, ¿no? Estamos poniendo siempre en, voy a hacer resaltar acá, contraposición, estos dos, ¿no? Para que se puedan eliminar horas con horas y me queden monedas y bolivianos nada más. ¿Sí? Okay. Les hago una consulta. Por acá les puedo enviar también el archivo que vamos trabajando, ¿no? Si gustan, ¿no? Con la ayudante van a hacer más de estos ejercicios. Entonces, estamos ahorita con una hora para poder avanzar lo que serían problemas de dimensión, ¿no? Entonces, a eso primero vamos a llamarlo de una manera. Análisis dimensional. Este tiene que cambiar el color para que no. Entonces, no necesariamente
vamos a decir, una ecuación física dimensionalmente correcta. Entonces, no necesariamente la cuestión es la incógnita, las dimensiones, ¿no? Vamos a decir que se debe tener consistencia en ella. ¿Esto qué quiere decir? Primero que nada, los dos lados de la ecuación tienen las mismas unidades. Por otro lado, tendríamos que suma, vamos a ser más genéricos, adición en cada miembro también tiene las mismas dimensiones, mismas unidades. Pueden multiplicar y dividir distinto tipo de unidades. De manera que se puede tener las derivadas del proceso. ¿Qué otra cosa tenemos que tener consistencia? Funciones especiales, o cuáles: seno, coseno, tangente, arco, seno, arco, seno. Aquí todas las trigonométricas, ¿no? Aquí las trigonométricas inversas, logaritmos, logaritmos neperianos, etcétera. Potenciales, senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos, etcétera, van a tener también unidades adimensionales, o si ustedes gustan, sin dimensión. Entonces, ¿qué significa ello? Que nosotros tendríamos eh, que funciones especiales no tienen, ¿no? Entonces, no tienen dimensión.
Aquí había alguna preguntita por el chat. Solamente estaba revisando de junio. No sé si hay alguna duda, tal vez viéndolo así de manera teórica no lo vemos un poquito complicado o se entiende fácil. Bien, para tal vez comprobarlo, vamos a hacer un ejemplito y vamos a decir, por ejemplo, una ecuación que sea seno de 2x f 4. Esto lo pongamos q, por ejemplo, que es igual a a más b logaritmo por de, digamos, teta más b doble por f. Y nos dicen, por ejemplo, que x es unidad tiempo, luego que q es, es, es un tiempo, total, y f que sea frecuencia. No sé si se tiene que en esta ecuación q por seno de 2x por f más 4 va a ser igual a más b logaritmo de teta qf, y nos dan que x es un tiempo, f es una frecuencia y q es un caudal. ¿Cuáles son las unidades? De A sobre B por F, por omega mejor. Vemos
Bien, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? Aquí le ponemos un teta, pues. ¿No? Entonces, la idea es que tenemos que cumplir estas cosas que hemos dicho antes, ¿no? En todo caso, tenemos al seno y al logaritmo que nos permiten decir, bueno, esto es adimensional. Entonces, ponemos aquí el análisis. Decimos, como resultado un número, ¿no? Entonces, podemos decir que es adimensional. Lo mismo para toda esta cosa de acá. Vamos a repetir mucho, lo pondremos aquí. Como resultado número, por lo tanto, es adimensional. En consecuencia, tendríamos que Q, fíjense que Q está multiplicado por esto, B y A, ahí tienen las mismas dimensiones. Como son una ecuación, tiene que tener las mismas dimensiones, ¿no? Entonces tienen las mismas dimensiones, ¿no? Como Q tenemos que es caudal, entonces todos son caudales. Ahora, ¿cuál es la definición de caudal? Unidades de longitud al cubo entre unidades de tiempo. Longitud al cubo entre tiempo. Entonces tendríamos esa característica. Luego tendríamos que encontrar el valor de W, ¿no? Y teta, ¿no? Pero teta, como se han dado cuenta, y WF deben ser adimensionales, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que las unidades de para decir unidades, me voy a poner entre corchetes, ¿no? Unidades de W con las unidades de F
nos deberían dar un 1, que sería adimensional, ¿no? Y lo mismo para entonces tenemos que teta va a ser igual a 1 también. Las unidades, no implica que tenga que ser un valor realmente. Entonces, las unidades de la segunda ecuación nosotros podemos deducir de despejar de acá, está multiplicando, pasa a dividir. Va a ser el inverso de las unidades de la frecuencia. Pero, ¿qué es la unidad de frecuencia? La unidad de frecuencia del hercio se define como 1 sobre segundo, ¿no? Es una unidad de tiempo a la menos 1. Entonces vamos a poner tiempo elevado a la menos 1, ¿no? 1 sobre t a la menos 1 es solamente t, donde t es unidades de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, tiene unidades de tiempo. ¿Ok? En ese sentido, nosotros podríamos ir a hallar lo que nos pide, que serían las unidades de todo esto, ¿no? De hecho, que vamos a colocar entre corchetes como si fueran unidades, para denotar lo que es unidad. Y en este caso vamos a tener esto mismo, tomando en cuenta también lo que serían las unidades de cada uno de estos individualmente, ¿no? Entonces cualquier operación que hagamos va a trabajar directamente también con lo que serían sus respectivas unidades. Entonces, aquí simplemente reemplazamos lo que teníamos, ¿no? En el caso de A teníamos, igual que en B, unidades de caudal, ¿no? Longitud al cubo entre tiempo, ¿no? También si gustan esto lo podemos poner para facilitarnos, que sería longitud al cubo o bien, si ustedes gustan, a la menos 1.
¿no? Entonces aquí tendríamos longitud al cubo por tiempo, o si ustedes gustan, longitud al cubo por tiempo a la menos 1. Voy a utilizar esta para que sea más sencillita, tanto para A como para B. Entonces aquí estamos en la ecuación, la pondremos acá. Longitud al cubo por tiempo a la menos 1, ¿no? B tenía las mismas unidades, ¿no? Entonces vamos a poner aquí a B las mismas unidades. Omega, perdón, W. W tiene las unidades de tiempo. Entonces, simplemente aquí W, unidades de W van a ser unidades de tiempo. Y, como hemos visto un poquito antes, θ tiene unidades adimensionales, ¿no? Si nosotros hacemos la operación algebraica entre esto, L cubo se me va con L cubo, T a la menos 1 con T a la menos 1, me queda simplemente T. Entonces, expresión de unidades de tiempo. Si hay alguna duda. Ustedes observan entonces, a ver, vamos a repetir este ejercicio porque hay muchos que han entrado a mitad. Entonces decimos, si se tiene la ecuación, Q por seno de 2x por f más 4 va a ser igual a A más B, logaritmo de θ más omega por f, y nos dicen que x es un tiempo, q es un caudal, f es una frecuencia, nos preguntan cuáles son las unidades de A por W por θ, ¿no? Entonces, hacemos el respectivo análisis. Y para analizar, bueno, chequeamos la ecuación y según lo que hemos visto hace un momento, las funciones especiales, seno, coseno, tangente, logaritmo, exponenciación, etcétera, dan como resultado siempre un número, ¿no? O si quieren, esto es adimensional, ¿no? O si quieren, las unidades de todo esto son igual a 1, ¿ya? Luego, decimos, bueno, si esto es adimensional y esto también, A y B tienen la misma dimensión, y también Q por A y B porque se están sumando, y Q porque está multiplicando una expresión adimensional y está igualando al otro lado. Entonces, este lado de la ecuación tiene que tener las mismas unidades que este otro lado de la ecuación, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos dan como dato que es un caudal, ¿no? ¿Cómo se define el caudal? El caudal es longitud al cubo sobre unidad de tiempo, ¿no? Es un volumen sobre tiempo, si ustedes gustan, ¿no? ¿Dónde lo utilizamos esto? En lo que es, por ejemplo, la medición de cañerías, gasoductos, um, oleoductos, ríos, ¿no? Lo que vamos a dejar pasar o no por una represa, etcétera. Entonces, todo ello nos da unidad de caudal, ¿no? Bueno, más allá de ello, A, B y Q tienen las mismas dimensiones y estas dimensiones serían longitud al cubo por tiempo a la menos 1. Ahora, las expresiones dentro deben ser adimensionales, ¿no? Se puede sacar el logaritmo, por ejemplo, de un gramo, ¿no? Siempre tenemos que tener un valor aquí numérico para poder sacar el seno, coseno, etcétera, ¿no? Entonces aquí tendríamos que esta funcióncita nos va a permitir el análisis dimensional de lo que hay adentro, ¿no? Entonces, directamente a mí me interesa, porque esto simplemente se puede tomar en cuenta tiempo por frecuencia, nos da la dimensional, por lo tanto aquí dentro está bien. Y aquí, teta puede ser un ángulo, pero la cuestión es que este ángulo es también una unidad adimensional, ¿no? Entonces, luego tendríamos omega y tendríamos f, ¿no? Omega no conocemos, pero omega por f debería darnos adimensional, ¿no? Entonces hemos dicho que teta es adimensional y las unidades de omega por las unidades de f también es adimensional, ¿no? De aquí despejamos las unidades de w y vamos a tener que sería 1 sobre frecuencia, es la definición dada 1 sobre unidad de tiempo, ¿no? Entonces de ahí tendríamos directamente tiempo, ¿no? Entonces, decimos que en este caso tenemos unidades de tiempo, ¿no? Bueno, nos vamos a la pregunta como tal. La pregunta como tal nos indica, o nos solicita más bien, directamente esto, ¿no? ¿Qué valor tiene A por W por en unidades, ¿no? Entonces aquí directamente colocamos el reemplazo de las unidades, ¿no? Y directamente esto nos da, bueno, esto se elimina con esto, tiempo por 1 tiempo, y directamente entonces aquí tendríamos que sería tiempo, ¿no? ¿No? Tiene unidades de tiempo. ¿Okay? ¿Alguna duda? Sí, adelante, Davey. Parece que tengo el micrófono por error nomás. Por acá. Otro ejemplito, ¿listo? Tenemos la ecuación dada es dimensional, correcta, ¿no?
de A, B, C por D. Tengo problemas técnicos el compañero o compañera. Creo que va a ser 1 o 2 semanas hasta que nos ubiquemos un poco a trabajar con ello, ¿no? Entonces, en nuestro siguiente ejemplo, vamos a colocar una ecuación que nos dicen que es dimensionalmente correcta, ¿no? Entonces dicen x elevado a la a más y por x elevado al cuadrado va a ser igual a x elevado a la b menos y elevado a la c por x más x elevado a la d más 1. X, Y, longitudes de X y unidades de Y. En ese sentido, tendríamos nuestro ejercicio, ¿no? Viene entrando. Entonces, si ustedes observan aquí, tenemos que tomar en cuenta que todos estos tienen que tener las mismas unidades. Entonces, las unidades de A, o el valor de A y el valor de B, tienen que ser un número, ¿no?
Lo mismo en este caso, C y D. Lo primero que podemos analizar entonces, a ver, C y D, números. Luego, el valor de A y el valor de B tienen que ser exactamente iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque están ambos elevando una longitud, longitud a la A, longitud a la B. Como están en lados opuestos de la ecuación, tendrían que tener el mismo valor, ¿no? Entonces, recordemos la propiedad de potenciación, que nos dice que cuando multiplicamos dos valores, terminamos llevándolos directamente, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que esto tendría que tener las mismas unidades que esto, ¿no? Porque están siendo sumadas en unidades, ¿no? Obviamente. Entonces, como he dicho, para decir que estamos hablando solo de las unidades, vamos a trabajar en corchetes. Entonces, tendríamos que esto mismo podríamos hablar de las unidades internamente. Nunca va a ser igual escribir en computadora que en pizarra, ¿no? Entonces, me disculpar si estoy un poquito lento al escribir, ¿no? Y a su vez, esto nos tiene que dar directamente, podríamos decir, las unidades de X y las unidades de Y, longitudes, vamos a decir L, unidades de Y, L, unidades de X también es L, y para el otro lado, de la misma manera, tendríamos que también esto es L, ¿no? Entonces, de aquí nosotros podríamos decir L por L cuadrado, tendríamos L cubo, y esto va a ser igual L elevado a la A. Entonces, podemos decir que, bueno, si las bases son iguales, los exponentes tendrían que ser iguales también para que sea el mismo número, ¿no? Entonces, podemos decir que A es igual a 3, ¿no? A es igual a 3 y por lo tanto
también B es igual a 3, ¿no? Porque A es igual a B. Veamos qué pasa con C, ¿no? Para ello vamos a analizar esto de acá. Las unidades de esto deberían ser iguales a estas unidades, ¿no? Ya lo veo. Bueno, sí, estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. Entonces, ya tenemos el valor de B, ¿no? Esto en unidades, ¿no? Las unidades de estas deben ser iguales. Las unidades de este también son iguales. Por lo tanto, tendríamos que las unidades de esto también son iguales. De manera individual. Bueno. Implica. Bueno, las unidades de Y son longitud. Las unidades de X también son longitud. Y las unidades de X hemos dicho que eran longitud, ¿no? Recordemos que B ya habíamos calculado es igual a 3, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? No es pues casualidad que nos salgan los mismos de arriba porque estamos trabajando al mismo sumando, ¿no? Tendríamos que, bueno, aquí lo ponemos a este lado, L al cubo, como es la misma base, aquí tendríamos C más 1. Entonces C más 1 va a ser L al cubo, ¿no? ¿De dónde podríamos decir que C más 1 va a ser igual a 3? ¿Esto qué implica? Que C igual a 2, ¿no? Resolviendo la ecuación. Okay. Entonces ya tenemos C, ya tenemos A, ya tenemos B. Para encontrar D, de la misma manera, vamos a decir que estas unidades, como se están sumando, deberían ser iguales. Voy a seguir tomando esta de acá, a unidades de X a la B. Estamos hablando solo de unidades, ¿no? Por si acaso.
Es si hablamos de unidades, digamos eso de aquí. Luego, las unidades de X eran longitud. Recordemos que B habíamos calculado ya su valor, que era 3, ¿no? Entonces, diríamos que D más 1 va a ser igual a 3, para D menos 1. Sí, D más 1 es igual a 3, porque también nos da que D es igual a 2. Finalmente, nos piden calcular A más B sobre C por D. Entonces, A era 3, B también era 3, C era 2, y D también era 2. Y esto nos da un valor de 3 más 3, 6 sobre 2, 3 por 2, 6, ¿no? Ok, chequemos una vez más el ejemplito, ¿no? Desde el principio, ¿no? Entonces aquí nos da una ecuación, que es esta de acá, ¿sí? Que dice que es dimensionalmente correcta. ¿Qué significa ello? Que directamente tendríamos que se pueden sumar, multiplicar los valores, ¿no? En este caso nos dicen que adicionalmente X y Y son longitudes. Entonces L le ponemos, ¿no? Longitud. Entonces nos piden hallar el valor de A más B sobre C por D. Entonces, si se suman, directamente tendrían que tener el mismo valor. Pero recordemos que el valor del exponente siempre es un valor de un número real, ¿no? En ningún momento podemos elevar a 15 metros cúbicos, digamos. O no podemos sacar la raíz cuadrada. Bueno, no podemos sacar la raíz de 1 gramo, digamos, ¿no? O sea, raíz gramésima de algo no hay, ¿no? A eso no voy. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta en nuestro análisis es que todos estos valores que tenemos acá, resulta que son números, ¿no? Segunda cosa que vamos a darnos cuenta, fíjense el valor de X aquí y aquí. Entonces el exponente debería ser el mismo. Estos dos valores son los mismos, por lo tanto.
Porque incluso tenemos la misma variable, ¿no? Luego, claro que estamos hablando en unidades, ¿no? Luego tendríamos que este valorcito de acá nos daría como dato que debería tener el mismo exponente que aquí o que aquí, ¿no? Para que se puedan sumar. En ese sentido, entonces, el valor correspondiente de esto, en unidades, debería ser el mismo, ¿no? Entonces, para sacar unidades, simplemente digamos hasta el final en unidades, y recordemos que las unidades son longitudes, la unidad de y es longitud, unidad de x longitud, longitud por longitud al cuadrado nos da longitud al cubo. Por lo tanto, A es igual a 3. Y como A es igual a B, B también es 3, ¿no? Vamos por este dato de aquí ahora. X a la C por X, perdón, Y a la C por X, tendría que tener también las mismas unidades de X a la B. Entonces, X, vamos a poner unidades, aquí Y unidades, y noten que aquí tendríamos unidades de C por unidades de X, que ambas son longitudes. En unidades, tendríamos que longitud a la C por longitud va a ser longitud a la C más 1, y eso debería ser igual a 3 porque B ya habíamos sacado que era 3, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos que algunos que vienen a decir presente nomás, ¿eh? Entonces, tendríamos que X a la B va a implicar que son longitud al cubo, va a ser igual a C más 1. Entonces, de aquí C más 1 es igual a 3, por lo tanto, simplemente llevamos esto a restar, 3 menos 1, 2, y C tendríamos que es un valor de 2. Algo similar en el caso de D, ¿no? Si ustedes observan, aquí tendríamos X a la D más 1, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que D más 1 tendría que darnos 3, ¿no? De un análisis similar al que habíamos visto en la parte anterior, ¿no? Entonces, ya tendríamos los valores de D, que es 2, C también 2, A y B, que también son 3. Solo nos cabe reemplazar directamente acá y tendríamos 3 más 3 sobre 2 por 2, que nos da 6, ¿no? Que es lo que nos estaban preguntando. ¿Okay? Bueno, tenemos tiempo para hacer un ejercicio más, o les puedo dar un breve descansito para que luego a las 4 puedan ya estar la hora y media extra con la ayudante. No sé si prefieren que resuelva un ejercicio más o prefieren hacer un breve descansito. Yo diría que hacer un ejercicio, Inge. Inge, un ejercicio más. Un hito Un más. ejercicio, Inge. Listo. Vamos a hacer un ejercicio más entonces. Vamos a mantener compartiendo la pantalla. Okay. Ojo que tienen con la ayudante más, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que ya no sé cómo siguen entrando 15 minutos antes de clase. Eso significa que van a tener que estar una hora y media más, ¿no? En el caso de mi clase sí vamos a tomar un break de unos 5 o 10 minutitos, porque la verdad que cansa hablar mucho.
Bueno, a ver, también de análisis dimensional, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita. Un ultimito. La ecuación es dimensionalmente correcta, vamos a decir, ¿no? Entonces vamos a dar nuestra ecuacióncita y vamos a decir x por el seno hiperbólico de dos por pi por f sobre omega va a ser igual a y menos coseno de 2 pi f por t más phi. Aquí le pondremos una z más. Z cosenado. Más bonito. Nada más. Y vamos a decir que las unidades de x sean fuerza y las unidades de f nos piden hallar las unidades de vamos a colocar otra cosita de y medios por más
Entonces, esa sería nuestra pregunta. Vamos a ver. Ok, entonces tendríamos nuestro análisis, ¿no? Creo que podemos chequear aquí que a las unidades de esto, como están en el argumento de un seno hiperbólico, tienen que ser sí o sí adimensionales, ¿no? Entonces, si quieren, esto es igual a 1, ¿no? Lo mismo para este caso de acá. ¿No? Vamos a decir, contenido, argumento de las funciones especiales dimensional. ¿No? De aquí nosotros podemos sacar especialmente que, bueno, el argumento de cada uno de estos es también adimensional, ¿no? La función de estos es dimensional. Y noten ustedes que la suma dice que, bueno, esto también tiene que ser adimensional, por lo tanto, es adimensional, ¿no? Desde ella sacamos nuestra primera cosa, ¿no? Luego, ¿no? Y como es suma, esta multiplicación también es igual a 1. Pero aquí tenemos una cuestión interesante. ¿No? Como las unidades de un número son adimensionales, entonces tendríamos 1. Voy a pasar directamente a las unidades de 2, sería 1. Las unidades de pi, como es un número también, igual es 1. Las unidades de f, hemos dicho que era frecuencia, por lo tanto sería tiempo a la menos 1.
Y directamente aquí tendríamos ¿no? T, ¿no? Entonces, valor de T nos dice que es, por el análisis que debemos hacer ahorita, de unidades de tiempo en nuestro caso. Entonces, T tiene unidades de tiempo. Veamos qué pasa con phi. Entonces tendríamos que sería unidad dimensional, phi por T, tiempo. Entonces podemos sacar directamente el coseno de esto y efectivamente está bien, ¿no? Veamos qué pasa con X, ¿no? X nos da que es una fuerza. Pero las unidades de esto tendrían que ser 1, ¿no? Entonces, tendríamos que las unidades de X y las unidades de Y son iguales. Unidades de X serán iguales a las unidades de Y. Entonces, lo que deduciríamos por esta ecuación, ¿no? Pero las unidades de X son fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza, ¿cómo se define? Masa por una aceleración, y la aceleración estaría dado por unidades de longitud por unidades de tiempo elevado a la menos 2, ¿no? Entonces ya nosotros podemos analizar esto de acá, ¿no? Imprimir, vamos a poner entonces esto va a ser igual a las unidades de Y por las unidades de Q y por dividido entre las unidades de 2, ¿no? Lo que va a darnos unidades de Y, vamos a calcular ahorita, todo esto de acá,
unidades de 2, simplemente 1. El coseno como resultado nos da en unidades, ojo, en unidades 1 también. Y por lo tanto tendríamos que estas son nuestras unidades, ¿no? Sería masa por longitud por tiempo a la menos 2 o sobre tiempo a la menos 2, ¿no? Ponemos esto para que no. Ok, compañeros, ahora sí son las 4, ya tienen que arrancar con ayudantía. El grupo. Ya les ha puesto, en este caso, ella está enviando por Google Meet. Entonces, por favor, en el enlace que han enviado en el grupo, ¿no? Este de acá, van a simplemente hacerle un clic y directamente estaríamos jalando, ¿no? Con solicitarla unirse, ¿no? Entonces, dicho esto, estimados, habríamos acabado nuestra clase de hoy. Ya. Por favor, se unen a la clase de nuestra ayudante. Nos voy a cortar acá. Mami.